Saludos, soy José Peña que te acerca al mundo de la tecnología. ¿Podemos actualizar este año 2022 el Windows 7? La respuesta es sí. Podemos obtener las actualizaciones hasta el 14 de enero del 2020, fecha en que fue finalizado el soporte para el sistema operativo Windows 7. Pero Joséito me está dando un error y también me da un mensaje que me impide hacer las actualizaciones a través de Windows Update. Pues en este video tutorial vamos a solucionar ese tipo de inconvenientes o esos errores que te emite o esos mensajes, ¿ok? Para mis suscriptores y los nuevos visitantes, tengo un segundo canal, videos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil. Vamos a apoyar ese segundo canal, ¿ok? Te voy a dejar el link directo en la descripción, visítalo, son muy buenos, muy cortitos los videos y rápido, ¿ok? Y entretenido. Bien, chicos y chicas, lo primero que debemos saber es si nuestro Windows 7 está basado en 32 o 64 bits, la arquitectura. ¿Cómo hago para saberlo? Vamos a darle con el botón derecho en equipo y le vamos a seleccionar propiedades. Acá en tipo de sistema nos va a decir, en este caso es sistema operativo de 64 bits. Si su equipo es basado en 32 bits, esto sencillamente no va a aparecer, ¿ok? Solamente va a aparecer esta información. También tenemos que tener en cuenta si nuestro Windows 7, en este caso yo tengo Windows 7 Ultimate, tiene instalado el Servipack 1. Ya les voy a decir por qué, muy importante esto. Chequenlo primero y prestemos atención al video tutorial. Ok, continuamos. Ok, comencemos. Vamos a entrar acá a panel de control. Nos vamos a Windows Update. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien en inglés. Yo voy a decir Windows Update. Ok, vamos a darle acá, clic, y vamos a darle buscar actualizaciones. Ok, si le aparece este mensaje, quise recrearlo por si acaso a usted le aparece. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a minimizar acá. Nos vamos con el botón derecho en equipo, le decimos administrar. Seguidamente vamos a la opción servicios, entramos a servicios acá y buscamos Windows Update, ok, acá abajo. Vamos a darle doble clic y aquí posiblemente le aparezca deshabilitado. Vamos a darle clic acá y vamos a darle a automático inicio retrasado, ok. Vamos a darle a aplicar y automáticamente me habilita este botón y le damos iniciar. Aquí vamos a iniciar el servicio de Windows Update, ok. Cerramos acá, bien. Ahora voy a cerrar otra vez esto y voy a darle acá. Ustedes hagan lo mismo. Vamos a darle Windows Day. Y acá ya no debería aparecerme el error, el mensaje. Eso no es un error, es un mensaje de advertencia. Aquí tenemos ya el error por la cual está destinado este video tutorial. Nosotros vamos a solucionarlo. Ok, vamos a cerrar acá. Esto básicamente se soluciona instalando dos actualizaciones. Las tengo acá. Como ya les dije, más adelante en el video les explico cómo descargarla desde la página oficial de Microsoft. Nada de descargarlo por ahí en algunos servidores raros, que si Mega, que si Drive, nada de eso. Todo directamente de la página oficial de Microsoft. Bien, vamos a solucionarlo instalando estas dos actualizaciones. Pero, atención acá. Si ustedes no tienen instalado el Servipack 1, como les dije en el inicio del video, en su Windows 7, obviamente vamos a instalar primero el Servipack 1 y posteriormente vamos a esas actualizaciones. Ok, que vamos a descargar estas dos actualizaciones. Yo les voy a decir cómo descargar estas actualizaciones. Yo lo voy a hacer acá, lo voy a recrear. En este caso, este equipo ya tiene el Servipack 1. No es necesario que yo lo instale, pero igualito yo lo voy a dar doble clic acá. Comenzamos con esta actualización, la que pesa menos. Ok, la de acá arriba es ya como tal el Servipack. Le decimos que sí, yo le voy a decir que no. Ok, yo le voy a decir que no, pues ya lo tiene instalado. Y también vamos a darle acá al Servipack. Ok, vamos a darle aquí que sí. Sí. Esperemos. Aquí me debe decir que ya lo tengo instalado. Todo es siguiente. Ustedes van. Todo es muy interactivo cuando a usted le aparezca. No puedo mostrar el proceso porque evidentemente ya tiene instalado el Servipack 1 este equipo. Ok, vamos a darle acá. Dice que ya está instalado. Ok, vamos a darle acá a cerrar. Ahora bien, vamos a comenzar con la primera actualización. Esta que tenemos acá. Bien, vamos a darle doble clic. Y le decimos que sí. Esperamos que, pacientemente que se instale. Esta debería ser rápido, la segunda es más lenta. Ok, consume más recursos. Instalación completada, vamos a darle a cerrar. Y seguidamente yo voy a instalar la segunda actualización. Yo debería darle reiniciar ahora, pero vamos a darle acá a Windows Day a ver si qué me aparece ahora. Vamos a ver si vamos por buen camino. Vamos a entrar acá. Aquí ya me dice que debo reiniciar el equipo para posteriormente para posteriormente volver a intentar realizar
las actualizaciones. Ok, instalar las actualizaciones. Vamos a reiniciar. Excelente, ya inició nuevamente. Ahora nos vamos otra vez a panel de control y vamos a ejecutar otra vez el Windows Update para ver si efectivamente ya no nos aparece el mensaje de error. Vamos a dar acá buscar actualizaciones. Acá esperamos un ratito. Muy bien, excelente, ya veo que se solucionó el problema, pero todavía falta instalar alguna para ver si efectivamente cumple con todo el proceso, todo el ciclo. Ok, me dice que tengo 117 actualizaciones importantes. Yo recomiendo instalarlas todas, ok, para eso solucionamos el problema, ok. Pero yo voy a darle un vistazo acá, que dice acá, tengo 117 y tengo opcionales 94. Aquí me van a aparecer todas las de Windows y si usted tiene el Office instalado, debería también aparecerle acá. Ok, yo voy a destildar todas estas y voy a seleccionar dos nada más. Ok, vamos a seleccionar una chiquitita, esta y esta. Ok, tenemos las opcionales. Estas también son, la palabra lo dice, opcionales. Eso si ustedes quieren instalarlo. Ok, vamos a darle acá. Y yo seguidamente voy a proceder a darle a aceptar y le voy a dar instalar actualizaciones. Excelente, y acá me dice reiniciar ahora porque fue instalada correctamente. Aquí me lo dice 2 actualizaciones. Voy a proceder a reiniciar. Excelente, ya inició correctamente, solucionamos el problema. Ahora vamos al siguiente punto, que es descargar las actualizaciones directamente desde la página oficial de Microsoft. Ya vuelvo. Bien, continuamos, vamos a descargar las actualizaciones. Tengo acá la carpeta, este archivo que tengo acá es muy interesante. Aquí tengo las actualizaciones. Esta información que está acá, yo se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan acceder fácilmente a ella, puedan copiar y pegar fácilmente. Pero yo voy a explicarle cómo descargar esta actualización, que le dan a copiar acá, Servipack para Windows 7. Nos vamos acá, yo ya lo tengo acá para ahorrar tiempo. Lo pegamos acá arriba y es la primera opción. Recuerden acá arriba, soporte Microsoft, la página oficial de Microsoft. Nada de Mega, nada de Drive, nada de otros servidores raros, nada de eso. Descárguenlo de la página oficial. Voy a abrir acá, ok. Vamos a explicarle algo muy interesante acá. Ok, bajamos hasta acá, aquí están los requerimientos, información importante, ok. Acá me dice información, acá me dice descargar e instalar Windows SP de catálogo de Microsoft Update. Vamos a darle clic a este link que tenemos acá. Acá la primera opción me dice que este Servipack está basado en sistema operativo con 64 bits. Si ese es su caso, dele aquí descargar. Ok, si es el caso de 32 bits, selecciona la segunda opción. Ok, acá lo tenemos, descargar. Bien, yo voy a seleccionar la basada en 64 bits, ya que ese fue el caso que yo acabo de explicar. Le damos acá descargar. Acá me van a aparecer dos links, me deberían aparecer dos links. Uno que corresponde al Servipack y otro una actualización que yo debo realizar antes de instalar el Servipack. ¿Cómo sé yo cuál es el Servipack aquí? Aquí claramente me lo dice. El Servipack es este, está distinguido por estos caracteres y dígitos. Ok, termina en 32 acá. Yo voy a instalar entonces, descargar e instalar primero esta y después voy a instalar como tal el Servipack. Bien, ahora vamos a ver qué nos aparece con la de 32 bits. Vamos a ver qué tenemos disponible. Y aquí seguimos el mismo procedimiento, ok. Vamos acá a cerrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar la siguiente actualización. Yo bajé la correspondiente a 64 bits. Ok, vamos a darle acá. Ya le voy a explicar también cómo es la de 32 bits. Acá la tenemos, página oficial de Microsoft arriba. Ok, vamos a darle el botón derecho acá. Aquí ya me va a entregar la actualización. Dice que Internet Explorer se retiró el 15 de junio, no me interesa eso. Simplemente lo doy acá a descargar y listo. Ok, ¿cómo hago para descargar la de 32 bits? Pues simplemente omito esto. Y aquí lo tenemos, que vendría siendo lo mismo que copiar esto. Ok, acá lo tenemos. Bajamos acá y le damos a descargar. La siguiente actualización, vamos a ver si es lo mismo procedimiento. Yo voy a descargar primero la de 64. Vamos a ver, cerramos acá. Seguimos. Vamos a ver. Aquí el mismo procedimiento, chequeamos que esto sea la misma y está basada en 64 bits, le damos a descargar. Y si en el caso de 32 bits, el sistema operativo en 32 bits, le damos acá. Excelente, vamos a ver si hay algo distinto. Vamos a ver y le damos a descargar, excelente.
Esto ha sido todo, gracias por ver mi video. Soy José Peña, tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes. Chao, hasta la próxima.